Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es para mí un gusto, un placer nuevamente, como todas las veces te digo, que tú estés ahí ahorita, al otro lado de la pantalla, pendiente de esta palabra que el Señor pues siempre pone en mi boca. En este momento quiero y vamos a hablar referente a este pequeño esquema que yo puse por acá. Creo que lo vamos a ver cómo lo enfocamos mejor, ¿verdad? Así vamos a ver. Vamos a hablar de este pequeño esquema que yo hace unos días te presenté, y es de ciertos puntos que Dios quiere que nosotros pues vengamos y como iglesia lo pongamos en práctica, ¿verdad? Podamos instituirlo nuevamente en la iglesia, lo mejoremos, porque Dios quiere una mejor comunión con Él, y vamos a aprender ahora de qué manera pues lo vamos a hacer, de acuerdo a como Dios pues me lo ha indicado, y vamos a hablar ahora referente al altar. Pero antes de todo eso, vamos a orar para que sea Dios que tome control de este momento, para que sea Él tomando control de mis palabras, de mi voz, ¿verdad? Para que este mensaje pueda llegar a este corazón tuyo que está ahí escuchando y pueda ser de beneficio y de edificación para cada uno de nosotros. Así que acompáñame a orar en este momento, por favor. Gracias, bendito Dios, estamos aquí nuevamente, Señor, llevando esta palabra que tú quieres, Señor, que se comparta a mis amigos, a mis hermanos, a la iglesia principalmente, que está ahí al otro lado de la pantalla, todas estas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que tal vez no se hacen evidentes, pero sí están allí y están escuchando mi voz en este momento. Así que, Señor, muchas gracias por este momento. Toma el control, Señor, absoluto de todo lo que se va a decir, de todo lo que se va a hacer, para que sea conforme a tu voluntad. Me entrego, Señor, como instrumento tuyo en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, para ello te voy a invitar que abras tu Biblia, ¿verdad? Ya en el libro de Esdras, capítulo 3, 2, ¿verdad? Esdras, capítulo 3, versículo 2. El tema de esta meditación, ¿verdad?, con la que vamos a enfocar y vamos a basar esto que vamos a hablar, porque como siempre te digo, todo lo que se habla tiene que ser basado conforme a la palabra de Dios. Está ahí en Esdras 3:2, y el tema se llama restauración del altar y del culto. Pero en este caso vamos a enfocarnos más en lo que es el altar. Y dice ahí: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, anterior a esto voy a ponerte la base histórica, y es que anterior a esto el pueblo de Israel se había ido cautivo por los babilonios, ¿verdad? Y ellos destruyeron el templo, en ese momento el templo de Jerusalén, lo destruyeron, y también por lógica el culto, ¿verdad? Ya no se estaba dando, ni tampoco los sacrificios, ni el altar. Entonces, por eso cuando ya ellos fueron libres, este rey Ciro, que fue que Dios le puso en su corazón que volvieran a levantar el templo, y que volvieran ¿cómo se llama?, a restablecer el culto, que volvieran a restablecer el culto. Entonces, en este momento esto es lo que se está dando. Y le dijo ahí, vemos una parte muy importante, que es ahí al final de ese versículo, y que es donde nos vamos a basar, que es donde dice: como está escrito en la ley de Moisés. Para ello, pues nos tenemos que ir a ver, ¿verdad?, cómo era que se ofrecía, ¿verdad?, esos sacrificios en ese tiempo, porque aquí está siendo muy específico en la palabra de Dios. Dice: y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito, como en la ley de Moisés. Aquí realmente nos está enviando, nos está dando la referencia de cómo es que Dios quiere que se haga. Ahora, voy a hacer una aclaración. No estamos en la ley, obviamente, porque sé que alguien va a decir: no, eso es de la ley. No, no estamos en la ley. Quiero hacer la aclaratoria. Estamos en el periodo de la gracia, estamos en la época de la gracia, porque nuestro Señor Jesucristo pues vino, ¿verdad?, a ofrecerse. Y creo que me estoy adelantando, ¿verdad?, a lo que te quiero explicar, pero quiero hacer énfasis en esto.
No estamos en el periodo de la ley, pero aquí, para poderte explicar esto, vamos a irnos a este momento, porque aquí nos está dando la referencia al mismo versículo, indicando cómo es que se tiene que hacer. Entonces dice ahí cómo está escrito en la ley de Moisés. Y para ello pues nos vamos a ir para allá. Así que me voy a ubicar por aquí para tener más control acá de lo que vamos a explicar. Bien, entonces para ello nos vamos a ir a Éxodo, ¿verdad? El libro de Éxodo, capítulo 27, donde está escrito, ¿verdad? Todo eso referente al altar de bronce. Ahí estaba el altar de bronce y ahí le dio Dios instrucciones como siempre, él siendo bien específico de cómo quiere las cosas, le dijo a Moisés cómo quería que se hiciera, ¿verdad? Cada elemento del tabernáculo con sus medidas y sus materiales y todo bien específico, porque nuestro Dios así es. Cuando Él te envía a hacer algo, ¿verdad? Él mismo te dice cómo lo quiere, de qué manera y qué instrumentos o qué es lo que tú vas a utilizar, qué recursos son los que vas a tener en cuenta para realizar lo que Dios te está enviando a hacer. Entonces en este momento así fue con Moisés. Dios le dijo las medidas y todo lo que es lo del tabernáculo. Tú puedes leer esos versículos de Éxodo y te vas a dar cuenta cómo Dios específicamente le dio medidas y todos los materiales de lo que él iba a utilizar en ese tabernáculo. Y así fue acá. Nosotros lo vamos a leer del 27 del 1 al 8 para que te des cuenta cómo es que Dios viene y le da la indicación exacta a Moisés. Dice así, dice, harás también un altar, le dice, harás un altar de madera de acacia de 5 de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Fíjate bien, quiero que entiendas en esto. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y se cubrirán de bronce. También dice, harás sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Quiero que te vaya enfocando. Dice de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás otro anillo de bronce en las 4 esquinas. O sea, le estaba dando bien específicamente todo como quería que se hiciera. Y lo pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirán de bronce y las varas se meterán en los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. O sea, también Dios pensó en eso, en que como estaban en el desierto y tenían que estarse transportando, también Dios les indicó cómo lo tenían que transportar, ¿verdad? Este altar. Lo harás hueco de tablas, dice, de madera, que le fue mostrado en el monte, y así lo harás. Fue ahí donde el Señor se lo mostró. Bueno, desde el principio, ¿verdad? Desde que se inició esto, Dios, en nuestro corazón o en el hombre, siempre ha existido aquello de querer adorar a alguien. ¿Verdad? Siempre ha existido en nuestro interior, está puesto eso de querer adorar a alguien superior, a un Dios. ¿Verdad? Lo vemos con todas las civilizaciones que así ha sido. Siempre ha existido un Dios a quienes ellos se adoran. Pues en este caso podemos verlo, ¿verdad? En la época de Abraham, en la época de Isaac, de Jacob, todos ellos levantaron un altar al Señor. El altar no era así como el que le está diciendo Moisés. Ese altar dice ahí específicamente que era de tierra, ¿verdad? Y algunas veces de piedra. Incluso dice ahí más adelante el libro de Éxodo también, de que cuando se levantaban esos altares, le decía el Señor que si lo hacían de piedra, que no lo labraran, porque entonces se estaba profanando ese altar. Mira el Señor como es de delicado en sus cosas, de detallista. Cuando nosotros leemos eso, decimos, no, es que eso fue en la ley. Eso fue antes. No, Dios dice que Él no cambia. Y siempre te he dicho yo, cuando te he expresado muchas veces, cómo es Dios. Así es Él es delicado. Entonces Él dice, si lo haces de piedra, le dice a ellos, no lo labren.
así pónganlo. ¿Por qué? Porque entonces va a ser profanado y eso es lo que él no quería. Entonces todos esos altares se hicieron antes de que Dios le indicó a Moisés cómo lo tenía que hacer. Ahora, ¿estamos hablando nosotros que lo vamos a hacer así? De ninguna manera, porque te voy a explicar ahorita qué significa la palabra altar, ¿verdad? La palabra altar significa que viene, dice del latín, altar, altaris o altare, que es una plataforma elevada, dice, relacionada con la raíz de altus o alto, ¿verdad? Ahora, en el significado bíblico, lo que significa el altar es un lugar de sacrificio. ¿Cuál es el propósito de estos lugares? Establecer el altar y mantener la relación del pacto entre el pueblo y Dios. Recordemos que por el pecado de Adán y Eva, que fue donde se ofreció el primer sacrificio, ¿verdad? Porque acordemos que Adán y Eva quedaron desnudos después del pecado y ahí fue donde Dios vino y mató esos animalitos y vistió a Adán y a Eva, ¿verdad? Vistió a Adán y a Eva. Entonces ahí fue donde se hizo el primer sacrificio, ¿verdad? Para perdón de pecados. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que este altar lo que significa es que nosotros vamos a llegar a él, ¿verdad? Porque es vamos a empezar diciendo primero cómo sucedía ya con Moisés. ¿Qué pasaba ya con Moisés para que podamos entenderlo bien? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía ahí? ¿Por qué Dios lo pidió así? Bueno, dice ahí la palabra de Dios cuando tú lees esos versículos de ahí del libro de Éxodo que continúan referente a los sacrificios. Bueno, cuando nosotros hablamos de altar estamos hablando de dos cosas, de ofrenda y de sacrificio. Pero en este versículo está hablando específicamente de holocaustos. O sea, está hablando de sacrificio. Tenemos que enfocarnos en eso. No estamos hablando de ofrendas ahorita, estamos hablando de sacrificio. ¿Y qué significa ese sacrificio? Pues cada año el pueblo de Israel llevaba un cordero para que fuera sacrificado para remisión de pecados. Cada vez que ellos llevaban ese cordero, dice la palabra de Dios que lo entregaban, era el mejor de todos ellos, tenía esas características que tenía que ser sin defecto alguno, ¿verdad? Eso nos va a servir más adelante para explicar otro punto, pero lo quiero decir acá, era un animalito sin defecto alguno, ¿verdad? Y ese se presentaba al Señor, ¿verdad? Para poder expiar los pecados de estas personas que estaban en este momento ahí, pidiendo misericordia a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando ofrecían ese animalito, también ponían su mano sobre la cabeza. ¿Qué significaba eso? Bueno, la humillación ante Dios, ¿verdad? Significaba que se estaban humillando. Ese animalito en ese momento significaba dos cosas, pero aquí en este momento, allá en el Éxodo, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, con Moisés lo que significaba era que estaba tomando el lugar de cada una de las personas que estaban ofreciendo ese sacrificio. Si nosotros estuviéramos en ese tiempo y nosotros lleváramos ese animalito, escucha bien lo que te estoy diciendo, si estuviésemos en ese tiempo, si Jesús no hubiera venido todavía, estuviéramos nosotros en ese tiempo de Moisés, tendríamos que llevar un corderito, un animalito, un palomito, lo que Dios explica en su palabra para que nosotros fuéramos perdonados de esos pecados cada año. Tendríamos que llevarlos a ese tabernáculo para que fuese ofrecido y así obtener esa misericordia de Dios y que nuestros pecados fueran perdonados. Y eso es lo que sucedía en ese momento. Pero ¿qué es lo que realmente pasaba o qué representaba ese sacrificio? ¿Qué representaba ese altar en ese momento? Porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que representaba? Bueno, en ese momento estamos hablando, ¿verdad? De que ese altar lo que significaba era una antesala de lo que iba a pasar con Jesús. Ese era un escenario de lo que iba a suceder aquí en la cruz del Calvario. Lo que iba a suceder en la cruz cuando Cristo viniera. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. El animalito en ese momento, aunque dijimos que era representación de cada uno de nosotros, pero también representaba a Jesús en ese momento. Era una simbología, era una antesala de lo que Jesús iba a venir a ofrecerse. Entonces en ese momento ese animalito, ese corderito, estaba tomando el lugar de Jesús. Y cada una de esas características de ese altar significa algo.
Por ejemplo, dice que tenía la forma cuadrada, sus medidas hacían de que ese instrumento o ese lugar, ese altar tuviera una figura cuadrada. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenía el significado universal. Dice que significaba los 4 puntos cardinales. Quiere decir de que toda la tierra y todo aquel que quiera venir a Cristo, todo tiene acceso a esa salvación que nuestro Dios nos dio en ese momento, a través de Jesucristo. Todos tienen acceso. O sea, en ese momento, esa área cuadrada de ese tabernáculo, de ese altar significa las 4 puntos cardinales, ¿verdad? De por qué Dios, ¿verdad? Jesús se ofreció y que cada quien tiene derecho a recibir esa salvación. El bronce significaba en ese momento el juicio, ¿verdad? Sobre el pecado, ¿verdad? Donde Dios estaba quemando ese pecado, porque dice que la rejilla de ese altar era pasado por fuego. Entonces ahí estaba diciendo que ese fuego estaba quemando ese pecado que habían convertido esas personas, ¿verdad? Entonces eso es lo que significaba ese altar. Ahora todo eso nosotros lo vemos en el sacrificio de Jesús. Todo eso pasa en el sacrificio de Jesús. Además dice que ese altar tenía 4 cuernos. ¿Qué significan esos 4 cuernos? Bueno, uno de ellos dice que es propiciación, otro la sustitución, otro la reconciliación y el último el rescate. Ahí están los 4 cuernos. Era el significado de esos 4 cuernos que llevaban ese altar en cada esquina. Pero eso también tiene representación para ahora en nuestros días. ¿Qué significa esa propiciación? Bueno, según Romanos 3:25, dice que Jesús vino a ofrecerse, ¿verdad? En esa cruz por nosotros, así dándonos esa misericordia, porque la propiciación significaba el acto de misericordia, pidiendo misericordia a Dios por aquellos pecados que ellos habían cometido. Entonces ahora Jesús viene y nos da ese acto de misericordia a nosotros, ¿verdad? Él viene en representación de la misericordia para que tú y yo podamos tener ese perdón de esos pecados que se nos fueron heredados a través de Adán y Eva. La sustitución, ahora en día, 1 Pedro 3:18 dice que Él tomó nuestro lugar, un justo por los injustos, ¿verdad? Un justo por los injustos. Nosotros somos pecadores, todos nosotros somos injustos, pero Él tenía que ser un cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús perfecto, sin pecado alguno, para venir y tomar nuestro lugar en esa cruz y poder otorgarnos así esa salvación que ahora tú y yo tenemos y la cual podemos gozar, ¿verdad? Porque Él vino y tomó nuestro lugar en esa cruz. Él se ofreció, sustituyó nuestra presencia, ¿verdad? Él se colocó en nuestro lugar. Y dice también el libro de Efesios 2:13, ¿verdad? Que ahí Él nos reconcilió con Él. A través de ese sacrificio nuestros pecados fueron borrados y ahora nosotros tenemos acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en el momento que el Señor murió fueron rotas esas cortinas del tabernáculo. Antes no se podía pasar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Y nadie podía entrar, ¿por qué? Porque el que entraba con pecado moría, ¿verdad? Entonces ahora no, ahora Jesús a través de ese sacrificio que hizo en la cruz, se rompió el velo de ese tabernáculo y ahora todos tenemos acceso a través de la oración, tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y podemos comunicarnos con ellos el momento, todo el tiempo que nosotros querramos, en cualquier instante, nosotros podemos venir y comunicarnos con nuestro Dios, porque gracias a Jesús, Él nos reconcilió con nuestro Padre, Él borró nuestro pecado y ahora nosotros somos accesibles a Él, ¿verdad? Porque ya no ve nuestro pecado, sino que ve esa sangre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no ve nuestro pecado, sino que ve esa sangre que Jesús vertió en esa cruz, la cual nos lavó y nos limpió. Por eso hoy tenemos comunión para con Él. También dice acá que es rescate en Colosenses 1:13-14. Dice que ahí nos redimió, nos rescató
de ese pecado, ¿verdad? Nos rescató, nos limpió. Entonces, por eso ahora tenemos también ese acceso también al Señor. Él nos rescató, nos libró de la muerte y la condenación eterna. Entonces, eso es lo que significa los 4 cuernos que tiene ese altar de Moisés. Eso es lo que nosotros tenemos ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió realmente? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo acá? Bueno, cuando nosotros venimos al altar, ¿verdad? Ya dijimos que el altar es un lugar donde nosotros venimos y nos rendimos a nuestro Dios, venimos y le buscamos. El altar no solamente puede estar en iglesia, el altar puede ser en tu casa, el altar puede estar en tu cuarto, todo lugar donde tú vienes y ocupas para poder buscar al Señor, ese se convierte en tu altar. Hasta tú mismo te puedes convertir en ese altar que busca a Dios, porque tú puedes andar en cualquier lugar y invocar el nombre de nuestro Señor, adorar al Señor. Entonces eso se convierte en tu altar. Entonces, cuando nosotros venimos a ese altar, nosotros nos estamos presentando ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú vienes ante el altar a adorar al Señor, cuando tú vienes ante el altar a comunicarte con Dios, estás confrontándote con ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, porque eso es lo que significa el altar. Ahí se encuentra ese sacrificio de Jesús. Entonces, la situación aquí es la siguiente. ¿Qué vas a sacrificar tú cuando vengas al altar? ¿Qué vas a entregarle tú? Porque el pueblo de Israel traían esos corderitos, ¿verdad? Para ofrecerlo al Señor. El corderito ya se dio, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué vas a traer tú? Porque nosotros seguimos acá, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Es cierto, fuimos limpios del pecado original de Adán y Eva, pero continuamos pecando. Continuamos fallando, continuamos mintiendo. Y dice la palabra de Dios que Él abomina la lengua mentirosa. Y además dice la palabra de Dios que el padre de toda mentira es Satanás. Dios detesta la mentira y algunos mentimos. Dios detesta la vanagloria, ¿verdad? Y muchos nos gloriamos nosotros mismos, le robamos la gloria a Dios. Muchos estamos cometiendo ciertas cosas que para Dios no son ocultas, ciertos pecados que nosotros creemos que no están porque no se notan. Hay pecados que se notan y hay pecados que no se notan, y aquellos que no se notan son los que andamos en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a venir a ofrecer? Porque este es el punto. Este es el punto. Esto es lo que Dios quiere. Ponme atención, iglesia. Iglesia, porque esto es lo que el Señor quiere y te hago énfasis. A ti te estoy hablando, iglesia. ¿Qué es lo que le vas a traer al Señor cuando vengas al altar? ¿Qué es lo que va a ser quemado allí? ¿Qué es lo que vas a presentar para que el Señor lo queme? La murmuración, el chisme, esas alianzas que hacemos para provocar enojo a otro, ¿verdad? Esas alianzas que hacemos para molestar a otro, eso no es bueno, no le agrada a Dios, ¿verdad? Esas cosas que vamos a humillar a alguien, no. Nosotros solo nos tenemos que humillar ante Dios, ¿verdad? Esas cositas de mentiras, esos egoísmos, esos celos ministeriales, todo eso nos evita que nosotros podamos venir y poder recibir de Dios eso que Él nos quiere entregar. Lo hablábamos en otra ocasión, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la serie de Fructificando en Cristo, lo hablábamos, todas esas cositas, todos esos detallitos que no nos permiten que el Espíritu de Dios florezca en nuestra vida. Dios quiere cambios en la iglesia y por eso te estoy hablando. Dios quiere cambios en la iglesia, quiere que te acerques más al Señor, quiere que vengas en el altar, quiere que le adores, quiere que le busques en espíritu y en verdad. El Señor quiere que cuando vengas ante el altar tú te humilles ante Él y vengas y le entregues aquello que tú bien conoces, que está en tu corazón, que nadie más lo sabe, pero tú sí lo sabes y el Señor lo está viendo. Quiere que venga y se lo entregues ahí en el altar. Porque entonces no podemos nosotros ser cristianos de doble cara. O somos o no somos. Entonces tenemos que venir y ponernos ahorita aquí a cuentas con nuestro Dios. Por eso es que Él está hablando del altar. Eso es el altar que Dios quiere.
que tú vengas a ese altar y le digas, Señor, perdóname porque te he fallado, esa cuestión de esa murmuración, esa cuestión de esa crítica, esa cuestión de esa calumnia, esa cuestión de ver con lascivia a mi hermana, ¿verdad? Tú que siendo casado y sigues viendo a otras mujeres, ¿verdad? Todo eso es pecado ante Dios, discúlpame que lo diga así, pero hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y que estamos bien con Dios y no es así. Aún hasta la pereza, aún hasta el conformismo, aún hasta aquello que nosotros estamos esperando que otro haga y nosotros no. Todo eso Dios lo ve, porque Dios entregó a la iglesia una función y muchas veces nos acomodamos y no hacemos nada y creemos que eso no es pecado. Sí es pecado porque estamos dejando a otras personas perderse, estamos dejando a otras personas morirse sin la luz de Cristo, sin el conocimiento de la palabra de Dios, porque quienes tenemos el conocimiento no lo compartimos. ¿Por qué? El Señor ahora está hablando esto. Todas esas cositas debemos de traerlas ante el altar, para que sea Dios quien queme eso, para que nosotros podamos estar limpios, para cuando Él venga por su iglesia, una iglesia limpia, dice que quiere, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, llena del Espíritu de Dios, así como están las 10 vírgenes, ¿verdad? No vamos a ser de las vírgenes insensatas. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser de las vírgenes insensatas. Yo quiero ser de esas vírgenes que están llenas del Espíritu Santo y que realmente está alumbrando a otra persona y está entregando esa palabra de vida a las demás personas que lo necesitan. Iglesia, tú no eres cualquier cosa, tú eres una atalaya en este momento. Tú conoces de Cristo y la conoces no solamente para que te quedes con ese conocimiento ahí. Tú lo tienes, Dios lo ha permitido que tú obtengas ese conocimiento, esos testimonios y todo aquello que Dios ha hecho en tu vida para que lo compartas con las demás personas y puedan venir a Cristo. Algún día vamos a encontrarnos enfrente de Él y Él nos va a demandar cada uno de nosotros qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado. Yo no sé qué tú le vas a decir al Señor, pero yo sí quiero encontrarme ante Él calificado, ¿verdad? Que me diga muy bien, sierva fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sí quiero escuchar esas palabras de mi Señor. Entonces yo te digo ahora, yo te recalco, el Señor quiere que vengamos ante el altar humillados, ¿verdad? Pidiéndole perdón por todas esas cosas, no importa tan insignificante que sea. Que tú le robaste el vuelto a alguien, también es pecado porque es robar. ¿Cuál es la ley de Moisés? Ahí está escrito toda la ley de Moisés. Y eso, quiero decirte algo y quiero hacerte hincapié. A veces hemos dejado todos esos estatutos que el Señor dejó allá en Éxodo capítulo 20, donde menciona los 10 mandamientos. Y decimos, no, es de la ley, eso no es para la iglesia. Pues fíjate que sí. ¿Por qué? Porque es cierto, no estamos en la ley, no somos salvos por la ley, porque nadie puede cumplir la ley. No somos salvos por la ley porque Jesús vino a morir por nosotros para darnos salvación. Pero los estatutos son los mismos. Las leyes son las mismas. Y esas son las que se deben de cumplir porque esas son las que te dan evidencia a ti y a mí de que somos hijos de Dios. Tú no puedes andar por ahí diciendo que eres hijo de Dios y estás robándole a alguien. Tú no puedes andar diciendo que eres hijo de Dios y tienes ídolos. Tienes otras cosas en el altar menos a Dios. Tú no puedes decir que amas a Cristo, que amas a Dios y tienes a otra cosa en el altar. Has levantado un becerro, ¿verdad? Como lo hizo Aarón allá en el desierto, cuando fue influenciado por las personas estas, cuando Moisés estaba en el monte. Porque Moisés no lo veían porque estaba en el monte, ahí es donde estaba Moisés. Por eso Moisés no hacía su aparición en vivo, porque estaba en el monte orando. Entonces por eso vinieron y hicieron un becerro para adorar ese becerro. Toda cosa que nosotros ponemos en el lugar del Señor se convierte en un becerro. Y Dios no quiere esos becerros en esos altares. Dios quiere que pongamos al Dios verdadero, a ese Dios que realmente merece toda la honra y la gloria, ese Dios que te mantiene vivo, ese Dios que te da ese aire para que respires todos los días. Ese Dios es el que tiene que estar ahí en tu altar, no otra cosa que no sea eso. Así que reflexiona, iglesia. No estamos con el tiempo ya de venir y estar juzgando a cristianos. No estamos con el tiempo ya de venir y estar acomodados. No estamos ya en ese tiempo. Estamos en el tiempo de venir
y de buscar al Señor, rendirnos ante Él y buscar dirección de qué es lo que vamos a hacer, que nosotros vengamos y prediquemos la palabra de Dios, pues a eso nos ha mandado el Señor a todos, que prediquemos esa palabra de Dios a las personas. Va a venir el Señor y cuántas personas hay que están preparadas. Entonces, si el Señor dice que solamente en caso de emergencia venimos ante Él y le clamamos y después nos olvidamos de Él. No, nosotros tenemos que clamarle a cada momento, a cada instante, estar ahí pendiente en este altar, porque el Señor sí nos está esperando allí. Él nos está esperando a que tú y yo lleguemos y le digamos, Señor, tengamos esa comunión con Él. Pero cuando estamos bien, cuando el Señor nos ha contestado, nos olvidamos que hubo un Dios que estuvo con nosotros en esas pruebas, en esa tribulación. Nos olvidamos de Él. Y a Él no le agrada eso. Él quiere que nosotros vengamos y estemos agradecidos con Él siempre. Si Él te contestó, pues agradécele, ¿verdad? No te quedes como que si nada pasó y cuando estás con esos problemas angustiado ahí, vienes ahí de rodillas ante el Señor. No, tienes que adorar al Señor todo tiempo. Te vaya bien, agradece al Señor por lo que tienes, por lo que te da. Te vaya mal, pues venga el Señor para que te dé consuelo y te ayude a seguir adelante y te dé fuerzas para mantenerte firme en medio de la tribulación. Siempre hay un motivo por qué estar en ese altar en el Señor. Siempre hay un motivo. Ya sea que te vaya bien o que te vaya mal, siempre hay un motivo para que tú estés en ese altar. Entonces el Señor eso es lo que está demandando ahora. Por eso le dijo aquí a Yeshua, dice aquí a Yeshua y a Zorobabel, que restauraran ese culto, que lo levantaran, ¿verdad? Ese altar y ese culto, porque se había perdido por ese cautiverio. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese cautiverio del pecado? ¿Cuántos de nosotros estamos esclavizados a una debilidad y nosotros no hacemos nada para evitarlo, sino que estamos insistiendo en algo que Dios no quiere? Estamos insistiendo en algo que Dios no ha establecido. Estamos insistiendo en encadenarnos. ¿Cuántas veces Dios nos ha liberado e insistimos en estar esclavizados? ¿Cuántas veces? Pregunto ahora, tú reflexiona. Reflexiona, esta palabra es para que tú reflexiones y que realmente vengamos al altar de la manera correcta. Vamos a hablar de otra parte del altar más adelante, pero ahorita estamos hablando del sacrificio. Y ese sacrificio significa que vamos a entregar aquello que Dios no le agrada, aquello que Dios no tolera, aquello que Dios no le gusta. Porque dice la palabra, ¿conforme a qué? Dice ahí, no estoy mintiendo. Tú puedes leer otra vez ese versículo. Dice, como está establecido, como está escrito. ¿A dónde? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley de Moisés? ¿No es cierto que son los 10 mandamientos que están allí? Por eso te repito, es cierto, Jesús vino, se ofreció por nosotros. ¿Qué es lo que simboliza el sacrificio de Jesús? Que nosotros tenemos el perdón de pecado, nos libró de la muerte y condenación eterna, y que a través de él nosotros tenemos la entrada ante la presencia de Dios. Pero él mismo dijo, yo no vine como yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. O sea, él no vino a eliminar la ley, él vino a cumplirla. O sea, que realmente Jesús lo que vino a hacer fue a ofrecerse en sacrificio para que tú y yo tengamos vida eterna. Eso es lo que Jesús hizo realmente. Él no vino a decir, esta ley ya no tiene vigencia. Sí, dejó 2 mandamientos, pero ahí está resumido toda la ley de Moisés, si te das cuenta. Pero entonces sí existe, sí está vigente, sí todo lo que está ahí, esos estatutos, son los que dan testimonio de que tú y yo hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios. Ahora, para ir terminando, ¿verdad? Para ir terminando esta reflexión de que Dios quiere, pues que nosotros vengamos ante Él, vamos a leer, yo creo que tú ya reflexionaste, va referente a lo que vas a traer en el altar. Y quiero leerte este cita bíblica referente a lo que vas a traer al altar, porque dice aquí Hebreos 13, 15, 16, ¿verdad? Hebreos 13, 15, 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de ayuda mutua. No os olvidéis
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En pocas palabras, ayuda a tu hermano. No lo maltrates, somos del mismo cuerpo. No lo humilles, somos del mismo cuerpo. Ayúdale a desarrollarse. No tengas envidia de él por lo que Dios le ha dado, le ha puesto dentro de ti. ¿Por qué? Porque así como tú también tienes tu propio llamado, tu propio ministerio, así cada uno de nosotros lo tenemos. Y debemos de aprender a ver a nuestro hermano, que él florece, que él hace, que él está trabajando para Dios sin envidiar y ser tropiezo para él. Eso es lo que está diciendo aquí, sirviendo de ayuda mutua. Ayuda a tu hermano a crecer, ayuda a tu hermano a que camine en el Señor, ayuda al débil, ayuda a aquel que está necesitado, sirve de ayuda porque este sacrificio y lo ve Dios con ojos agradables. Entonces esto es lo que tenemos que hacer, a sacrificio de alabanza. No vamos a estar ofendiendo a nuestro hermano, sino que diciendo Dios es nuestro Dios todopoderoso, Él es el invencible, Él es el grande, Él es majestuoso, el soberano, el sublime. Esos son alabanzas de nuestros labios al nombre de nuestro Dios. Esa es la manera como nosotros los cristianos debemos de caminar y hablando de esa manera, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Ayudemos a nuestro hermano, démosle esa mano, no sirvamos de tropiezo, ¿verdad? Porque Dios le desagrada eso. Ahora, para ir terminando, Romanos 12:1, te quiero dejar este versículo. Dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable ante Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Afuera el pecado, ¿verdad? Eso está diciendo. Ahora todos somos imperfectos, cometemos errores, somos humanos, pero sabemos, tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios. Por eso hasta el mismo Padre nuestro dice: perdónanos, Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que venir, lo primero que tenemos que venir a hacer ante el altar donde está ese sacrificio de Jesús, es decirle: Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname por lo que he hecho este día. Perdóname, Señor, por las palabras maldichas. Perdóname, Señor, por los pensamientos. Perdóname, Señor, si he visto algo que no tenía que ver. Perdóname si he deseado algo que no tenía que desear. Perdona, Señor, si mis pasos han andado en un lugar incorrecto. Perdona. Todo eso tenemos que decirle, porque día a día nosotros nos enfrentamos a esas cosas. Entonces, y nosotros venimos tranquilos a veces ante el Señor y así, ¿verdad? Como que sin nada. No, primero hay que ponerse en cuentas con Él. Hay que decirle: Señor, perdóname esto, porque ahí está la cruz de Cristo. En ese altar, porque significa sacrificio. Cada vez que tú vienes al altar, ahí está Jesús. Ahí está Jesús en esa cruz, ensangrentado. Ahí está, porque eso es sacrificio. Cada vez que vienes al altar. Ahí es donde Él está limpiándote a ti del pecado. Ahí es donde el Señor está proveyéndote de lo que necesitas. Ahí es donde el Señor te está sanando de tu enfermedad. Ahí es donde el Señor es tu proveedor. Ahí es donde el Señor es tu libertador. Porque todo eso Él ofreció en la cruz. Él lo hizo en la cruz. Entonces cada vez que tú vienes al altar, tú vienes a entregar eso que está malo, ¿verdad? Además, vienes a entregar otra cosa, pero lo vamos a hablar después. Otro elemento importante, lo vamos a hablar más adelante. Pero ahorita tú vienes a entregar eso que está incorrecto. Pero también tú puedes encontrar el favor de Él por lo que Él vino a morir, por darte salvación, por darte bendición, por darte sanidad, por darte libertad de todo aquello que te ata. Tú lo puedes encontrar en ese altar, en ese momento de comunión con Dios, porque ahí está Él. Cada vez que tú vienes ante su presencia, ahí está Él esperándote. Yo quiero que te quedes en tu mente esto, que cada vez que tú vienes a la presencia de Dios, y bien lo dice, ¿verdad? A la presencia de Dios, ahí está Él, ¿verdad? Recuérdate eso. Y que lo primero que tenemos que hacer es entregarle eso malo para que Él lo queme en ese altar, ¿verdad? Y después obtener esa misericordia y ese favor de parte de Él. Así que esta es la meditación en sí. Iglesia, preparémonos.
Iglesia, no es tiempo de estar cargando cosas que no debemos de cargar, parásitos que no nos sirven para crecer, parásitos que nos dañan nuestra vida espiritual, esa madurez y esa llenura espiritual no la podemos tener porque estamos cargando esos parásitos dañinos de esas malas actitudes. Así que, iglesia, ahora es momento de que debemos de cambiar y debemos de venir de la manera correcta al altar. Bien, así es que esta es la palabra del Señor en este momento. Vamos a seguir compartiendo los otros elementos, como lo es el culto, ¿verdad? Y la adoración que está por aquí, ¿verdad? La adoración. Vamos a hablar también de esos puntos, cómo es, que porque yo creo que cada quien lo interpretó a su manera. Yo le dije, hágalo porque usted conoce su iglesia, usted conoce su congregación, usted sabe qué puede aplicar y qué no puede aplicar. Pero yo ahorita lo estoy hablando aquí en general como Dios me lo estableció a mí, como Dios me lo mostró a mí, así es como yo lo estoy entregando a ustedes. Así es que en este momento vamos a orar para que ese sea el Señor que nos ayude a venir de esa manera correcta ante su presencia. Oremos. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta palabra de el altar. Tú has hablado que tenemos que edificar tu casa. Venimos, Señor, de un momento, Señor, donde hemos tenido que estar cada quien aislado en sus casas, que cada quien ha estado ahí adorando tu nombre, ahí hemos estado buscando tu nombre, allí en nuestras casas, pero vamos a regresar también a esos lugares donde tú has establecido que se congregue la iglesia. Pero en este momento, Señor, queremos pedirte que estos elementos, esto que tú quieres, esta disposición que tú has determinado para nuestro corazón se haga realidad, se haga efectivo en nuestros corazones. Queremos primeramente pedirte perdón por todas aquellas actitudes, por todas aquellas acciones que te han sido desagradables a ti, que por eso tú estás molesto y que por eso tú estás dando un juicio al planeta. Bendito Señor, queremos pedirte perdón por cada una de esas actitudes quizás indiferentes a tu palabra. Esas actitudes que creemos que porque tenemos la gracia la podemos y somos libres, podemos convertir esa libertad en libertinaje. No, Señor, sabemos que tú mereces un respeto, pues tú hiciste ese sacrificio en la cruz y te ofreciste en lugar de nosotros. Tú sufriste todo eso por amor a nosotros. Perdónanos, Señor, de esa manera porque te hemos fallado. Pero ese mismo te pedimos misericordia para que tú nos des también esa oportunidad de poder enmendar ese error y poder corregirlo y poder venir, Señor, aquí ante tu presencia para que tú quemes todo eso que es inservible, todo eso que es un equipaje innecesario, todo eso que es basura, todo eso, Señor, que es parásito. Señor, quémalo en este momento y rompe las cadenas de todo eso que está sucediendo en cada uno de nosotros, Señor. Esas cositas que decimos que no son pecado, pero que sí son. Aquellas cositas ocultas que muchas veces no se notan ante los demás, pero sí existen en el corazón. Te ruego, Señor, que seas tú quemándolo, que seas tú transformando esos corazones en este momento. Oh, bendito Dios, te pido por las personas que no te conocen, aquellos que no te han recibido como Salvador personal, aquellos que están ahí escuchando y están diciendo, ¿y qué es esto? Bueno, te quiero decir que es la palabra de Dios que quiere que se acerque. Toda creación, Dios la quiere tener cerca y quiere convertirte en tu hijo. Yo ahora quiero dirigirme a aquellos que no conocen a Jesús, que no han recibido a Jesús como su Salvador personal. Quiero decirte que hoy es el momento preciso en que tú vengas y abras tu corazón al Señor. Quiero que repitas conmigo esta oración y le des la oportunidad a Dios que more en tu vida, que more en tu corazón y que así puedas tener derecho a la vida eterna que Dios nos otorgó en esa cruz. Así que ven conmigo, por favor, y ora de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Yo me arrepiento en este momento y vengo ante ti humillado. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morir, que entres en mi corazón, que lo selles con tu Espíritu Santo, para que el día que yo muera, yo tenga seguridad de que voy a estar en tu presencia. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén.
Gracias, mi Dios, por las personas que han hecho esta oración. Gracias, Señor, por los hermanos que me han acompañado en esta oración. Señor, nos quedamos en tu presencia, porque sabemos que aunque no estemos comunicándonos ahorita, sí, pero tú siempre estás con nosotros. Gracias, bendito Señor. En tus manos pongo a la iglesia, Señor, para que todos vengamos rendidos a tus pies y podamos ser esa iglesia, esa novia que tú vienes a recoger cuando tú vengas. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, te agradezco mucho por tu atención. A ti te felicito. Tú que has reconocido a Jesús en tu corazón, te felicito maravillosamente, grandemente. Te digo, porque ahí en el cielo hay fiesta ahorita, porque tú has reconocido a Jesús como tu Salvador personal. Sé que quizás no te hagas manifiesto, pero yo te digo, lee la palabra de Dios, comunícate con el Señor y congrégate ya cuando podamos acceder, ¿verdad?, a estos lugares a congregarnos. Así que no te apartes del Señor, sigue adelante a pesar de muy adversa que sea la situación que podamos enfrentar. Enfoquemos nuestra mirada al Señor, ¿verdad? Y confiemos en Él, de que Él es el que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier dificultad que se nos presente. Gracias a ti, mi hermano, que has estado ahí al otro lado. Gracias por escuchar mis palabras. Ha sido un honor estar aquí compartiéndola contigo, ¿verdad? Es para mí un gozo, un placer entregar esta palabra a ti en este momento. Así que muchas gracias. Deseo que el Señor pues te conceda una excelente noche. Que bendiga a tu familia, ¿verdad? Y te provea de todo lo que tú necesitas. Toda la necesidad que está en tu casa pues sea solventada, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bien, te mando un abrazo, ¿verdad? Ahí donde te encuentras, como siempre lo hacemos, te mando un abrazo, ¿verdad? Ahí donde estás. Así que muchas gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga poderosamente y quedamos pendientes, ¿verdad?, con los otros conceptos. Bendiciones.